Ya, así que no se preocupen, si vale más, pero voy Esas clases. a aplazar la... 5 o 6. Este 6. Voy a aplazar el esto. No pueden ver, Es 7, ¿no? 6. Sí. 6, 7. Este es 6, 7. Ah, hoy es 6. ¿Y por qué hay un 7? Ah, hoy. Profesor, ¿hoy vamos a hacer neuroleptonesia? he puesto las de la semana 6 y semana 7, las clases. Ah, ya. Ya habíamos quedado que íbamos a hacer Entonces, el día. MPA. Y aquí al final de otra semana solo venimos para examen de S1, teoría y examen práctico. O sea, el examen va a ser hasta las 7. O sea, hoy día vamos a hacer 2 clases. Sí. Eso importa la clase de dispositivo. Ya quieren sortear. Ay, es una teoría también te montón. No, no es tanto. Pero tienes que saber el monitor. Ah, en práctica. Claro, Pero hay un video, yo lo voy a... No lo subí todavía, lo voy a subir. ay, verdad, suerte. Yo no grabo la clase porque esa es muy yo lo que hago es audio. De ahí de ese punto se ve mejor. A ver. Sí, de acá se ve mejor. Más o menos. Ahí se ve toda la pantalla. Me han hecho soporte Schnauzer. Le vamos a poner. Puede ser oral, subcutánea, intramuscular, o incluso endovenosa. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a plantear y cuando hagamos la práctica vamos a evaluar qué vía vamos a usar en cada paciente. ¿Qué vamos a tener? ¿Sí? Entonces, dentro del MPA, ¿qué abarcaría dentro de los pilares que hemos mencionado por ejemplo de clase? ¿Ustedes qué creen que podría abarcar? ¿O dónde entra el MPA en esos pilares? Ya, sí está bien. El MPA abarca dentro de las triadas, ¿no? Si lo ponemos incluso de las pilares de acá, abarca varias partes, ¿no? Hipnosis, de cierta manera, depende del fármaco. ¿Qué también? No necesariamente nos va a causar una hipnosis completa, pero ayuda, es un paso previo. Acuérdense que el MPA es un paso previo, ¿no? Entonces quiero saber qué intervención llega a la analgesia, ¿no? Relajación muscular para el fármaco, alfa-agonista, opioides, pueden ya cubrir esa parte. Y la protección neurovegetativa, que es importantísimo, ¿no? Que justo el MPA entra o influye bastante en la protección neurovegetativa porque nos permite usar menos dosis de los fármacos generales, lo que buscamos, que es lo que se busca siempre, ¿no? Entonces, por lo cual nos permite tener un equilibrio siempre de los valores.
hacen una buena MPA, tienen más del 50% de anestesia bien hecha. Y el primer paso, o lo más difícil, en mi experiencia incluso, es elegir una correcta MPA. Incluso si haces una buena, elegiste una MPA y no te salió el paciente, te deprimió más de lo que tú pensabas, porque no tiene un prospecto de qué va a pasar, ¿no? Teniendo la teoría clara, y se deprimió más de lo que uno pensaba, bueno, entonces probablemente te da campo abierto de que el paciente no vaya a ser tan estable dentro de la cirugía, que tienes que tomar medidas a causa de ello. Y si el paciente salió todo lo contrario, salió eufórico, porque me ha pasado que he aplicado medicamentos y el paciente se ha entrado en saliva, en anestesia, entonces tal vez las decisiones que yo tomé para ese paciente no fueron las correctas, ¿sí? Entonces me va a costar un poco más inducir la anestesia, pueden usar más fármacos inductores como Propofol, más acompañándolos con otros dispositivos como la ketamina. Entonces, es un conjunto de fármacos. El MPA nunca va con uno solo, no es bien difícil, a menos que sea un paciente crítico, un paciente a partir del clase 4, incluso algunos mencionan hasta 3, podrían considerarse que podemos contar con uno hasta 2 fármacos. A veces combinamos 3 fármacos, 4 fármacos, lo que buscamos es usar dosis mínima para aprovechar lo bueno de cada fármaco, hacer una suma, hacer una sinergia de todos estos fármacos para evitar lo negativo, ¿no? Antes de eso vamos a ir a la escala de visión que como ustedes ya lo hemos visto previamente, ¿no? Tanto las escalas de Ramsey, así que vamos a mencionarlas nada más, ¿no? La escala de RAS, que ustedes no tienen en la clase de monitoreo, que acá con el MPA ya se va evaluando la parte de monitoreo y la parte de control lentamente para el tipo de sedación que ya tenemos con los pacientes, y que tenemos que tener en cuenta, importantísimo, aplicable cuando tenemos pacientes que vamos a hacer un MPA, es tener siempre al paciente en un lugar tranquilo y con poca bulla, ¿no? O sea, si tenemos un paciente muy agresivo, lo que tenemos que hacer es que aplicar el medicamento y ponerle un canillo. No, tampoco se olvidamos de él, ¿no? Que es un error bastante común, que se olviden de él y eso puede ser peligroso en pacientes encefálicos. Bulldogs, PUG en general, se olvidan de estos pacientes porque le puse MPA, no pasa nada. En términos generales, una buena MPA no te lo va a quitar, no te va a pasar una hipoxia en el paciente, no debería, pero los macrocefálicos pueden reaccionar de una manera mayor, ¿sí? Debido a todas sus diferencias anatómicas que ellos tienen y la depresión respiratoria, que ya viven una depresión, un estrés respiratorio ellos, la depresión que se puede causar por los fármacos a veces, no siempre, a veces puede ser fatal. Así que nunca hay que dejarlo, mejor dicho, en un lugar sin supervisión, sería el término, ¿no? Siempre hay que estar observando. Si es un paciente muy reactivo o agresivo, lo mejor es dejarlo, si después de inyectar el medicamento o darle el sedante, es dejarlo en un lugar tranquilo, pero siempre observando en cualquier escenario pues no deseado se vaya a presentar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es darle paciencia. Cuando hicimos la anestesia demostrativa la semana pasada, vimos que aplicar el medicamento endovenoso fue cambiando en el tiempo. No necesariamente que ya agachó la cabeza podemos trabajar. No hay que darle tiempo, incluso desde intramuscular, que será de 15, 20, hasta media hora, que va dependiendo de cada fármaco que usemos, ¿no? Pero el rango del promedio son de 15 a 20 minutos. Incluso el endovenoso también le hemos visto. No solo darle 2 minutos, sino darle 4 o 5 para ver cómo evoluciona este fármaco y llegar al efecto máximo, ¿no? Tal vez llegar al efecto deseado o incluso si faltaría. Los fármacos, vamos a dividir los fármacos, ¿sí? El más común usado en las pegacinas, representativo aquí es acepromacina. En otros países hay otro tipo de pegacinas, incluso en México se usa el clonazepam bastante, ¿no? Que entra dentro de las acepromacinas, entra en el grupo de las pegacinas, ¿no? En animales menores, incluso en algunos estrategias de conejos, se usa acepromacina, ¿sí? Un fármaco muy antiguo que hubo un tiempo en que le dieron mucho terror. Le dijeron, no, que mata bulldogs, que le da mal a los braquicefálicos, que no hay que poner
ya sabemos lo que pueden causar en pacientes que tienen ciertas condiciones. Este fármaco es un antagonista dopamínérgico. Como vimos en la segunda clase, actúa, significa con los receptores de dopamina. ¿Sí? Y cuando actúa con los receptores de dopamina, pueden tener, pues, su acción más directamente acción central, ¿no? Actúa en el medio encefálico y conexiones en la corteza cerebral. ¿Qué significa? Que el paciente se va a adormecer, pero nunca se va a dormir. Por más miligramos que le pongamos con este fármaco, nunca vamos a causar un sueño o una disociación total, lo que compraríamos los fármacos. La cipromacina lo va a agotar, lo va a letargar, lo va a tranquilizar, entre comillas, ¿no? Y justo este efecto de darlo en altas dosis y que no pase nada, entre comillas, sí pasan muchas cosas internamente, fue por el cual se popularizó hasta ahora darle a cipromacina en épocas de cohetes, ¿no? Pero ya sabemos que no necesariamente el paciente no es que no reaccione, simplemente no puede reaccionar porque su conexión cerebral está entorpecida, está lenta, ¿sí? El paciente va a reaccionar. Todo su sistema interno todavía sigue activo, el sistema simpático sigue activo, entonces el cortisol sigue funcionando, entonces sigue aumentando la frecuencia cardíaca y encima le pones cipromacina que no le va a dejar moverse y todos los problemas que causa, pues, como su interacción con los receptores alfa 1, que causa relajación de los vasos sanguíneos, hipotensión muy permanente y que no tiene antídoto, ¿no? De la cipromacina es un buen fármaco como tranquilizante, pero no es la tranquilización que se busca a nivel de los sistemas autónomos. No. La dosis son bien pequeñas, de 0.02 a 0.05 miligramos por kilogramo. En perro, ¿sí? Y en gato llega a ser muy similar, dependiendo también de la vía intramuscular, vía endovenosa. Su tiempo de latencia es 15 minutos, o sea, vamos a ver signos clínicos a partir de los 15 minutos, pero el efecto máximo todavía puede aparecer hasta media hora después. ¿Sí? Con la cipromacina hay que darle mucha paciencia para ver el efecto máximo. ¿Okay? Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de anestesia. Porque si hablamos de anestesia y no le damos el tiempo correspondiente a la cipromacina, de repente el perrito ya muestra ciertos signos, ya se puso lento, ya podemos manejarlo, poner una vía. Si no le damos un buen tiempo, si le ponemos otros fármacos que pueden generar hipotensión, y este de aquí va a seguir evolucionando, vamos a mejorar la hipotensión. Es por tener un paciente muy hipotenso. Hay que tener en cuenta que lo malo de la cipromacina es que no tenemos antídoto y entorpece la función de la epinefrina, ¿no? Al ser un vasodilatador, que básicamente no permite que actúe justo en los mismos receptores donde actuaría, por ejemplo, la norepinefrina, que causa vasoconstricción. Los dos actúan en el mismo receptor, por lo cual este fármaco podría entorpecer la función de la norepinefrina al causar vasoconstricción. Así que no vas a tener un fármaco que no va a actuar de manera correcta, vas a tener menor vasoconstricción de la que tú deseas y tienes que usar más dosis de la que estás pensando usar. Así que la cipromacina en dosis elevada puede ser perjudicial con el tema de la presión. Por eso las dosis son bien pequeñas. Yo hago mucho uso en pacientes 0.03 y uso 0.05 en pacientes agresivos, que quiero que después se queden tranquilos, ¿no? Que no se muevan mucho, después que no deliren, que no se pongan, que no me quieran morder después de la cirugía. Uso ahí 0.05, ¿no? Si te lo voy a poner intramuscular o endovenoso. Si lo voy a dar vía oral, obviamente, porque tiene más compartimientos que pasar, aumenta más los miligramos por kilogramo. ¿Sí? También puede ser intranasal, pero no lo gusta. La contraindicación es hipersensibilidad, hipovolemia y deshidratados. ¿Por qué sería contraindicado el hipovolemia y
y en deshidratados, según lo que hemos mencionado hasta ahora. Es un paciente hipovolémico porque no le pondrías ciprofloxacina, ¿no? Porque va. Claro, ese es un paciente que ya no tiene volumen y vas a vasodilatar más, o sea, vas a dilatar los vasos sanguíneos y No le llega al no corazón. va a ser suficiente, ¿no? Vas a tener que compensar con fluidos probablemente, pero igual es la primera opción, paciente hipovolémico. Por ejemplo, también miocardias hipertróficas, ¿no? Es importante que entiendan, no se recomienda en pacientes cardíacos, o sea, es lo fácil, ¿no? Hay que entender el por qué. ¿Por qué no se recomendaría en miocardias hipertróficas? El primer paso, tenemos que causa vasodilatación a nivel general, afuera, ¿no? Entonces, ¿qué significaría que se afecte tanto la postcarga, porque se afecta a las arterias, ¿no? Con la sangre que sale? Por eso no estaría recomendado. ¿Ustedes por qué creen que no se recomendaría en miocardiopatías hipertróficas? Que justo mencionan hipertróficas. Para reducir el tiempo de llenado. Claro, el corazón va a tener que... ¿Qué pasa cuando hay vasodilatación? El corazón va a querer compensarlo con una fuerza cardíaca. Entonces, si yo genero una vasodilatación en un paciente que ya tiene alterado el llenado ventricular, que es hipertrófico, ya tiene disminuido probablemente la luz del ventrículo, voy a generar un aumento del gasto cardíaco innecesario. Y ese corazoncito que no se llena al 100%, sino al 50%, ¿no? O incluso al 80% ya afecta, va a comenzar a latir más rápido y el llenado va a ser ineficiente. Por lo cual, no estaría recomendado en estos pacientes las miocardiopatías hipertróficas. ¿Sí? Pues cuestión de conectar nomás la idea y no solo siempre decir no, está prohibido en cardíacos, ¿no? Porque hay una teoría que no está aquí que se puede usar en ciertos pacientes con hipertensión, por ejemplo, ¿no? Debido a sus efectos hipotensores propios del fármaco. Hay literatura en pacientes de emergencia con hipertensión renal que se recomienda la ciprofloxacina a última instancia si no tengo enalapril, si no tengo amlodipino como fármacos hipotensores. Pues también no solo es decir, está prohibido sino también conocer por qué se le tiene que tener una contraindicación, ¿no? No significa que esté vetado, no está indicado para los pacientes, pero puede haber escenarios en los cuales sí se pueda pensar un poquito, ¿no? Y no usar dosis completas, sino una dosis menor a incluso la que cuenta la literatura. ¿Sí? Hay que siempre evaluar el contexto general del paciente. Ok, bien, justo lo que mencioné, ¿no? Interacciones con la epinefrina actúan más en receptores beta, ¿no? O sea, la epinefrina, que es la adrenalina, no tendría tanta acción alfa, ¿no? Sino acciones beta, porque el acepro está en la parte, está sentado en el receptor alfa 1, entonces la adrenalina que va a hacer, va a querer irse hacia donde pueda, o sea, se va a ir al beta. Entonces, si tiene reacción beta, puede causar más aumento cardíaco de lo que debería ser, no va a ser tanta vasoconstricción como estaba pensado o como lo pensaste, ¿no? Así que sí puede haber cierta interacción, ojo, no es que se vaya a volver altamente beta la adrenalina, va a haber cierta interacción, va a bajar la potencia, así que es algo que tienes que tener en cuenta si por ahí quieres aplicar adrenalina o norepinefrina, ¿no? Para tratar de revertirlo. Vas a tener que usar más dosis de lo que tú habías pensado y eso puede que vayas a un lado que no quieres llegar. ¿Sí? Listo. Muy bien. Vamos a hablar acerca de las benzodiazepinas, ¿no? Aquí usamos solo dos, diazepam y midazolam. Sabemos que actúan con los GABA. Entonces, si hablamos de fármacos que actúan con GABA, significa que abren estos canales para permitir que la entrada de cloro y así causar pues un adormecimiento, básicamente va a causar el sueño, ¿no? Una depresión del sistema nervioso central. Actúa en el sistema límbico, que incluye todo esto, o sea, no actúa en la corteza cerebral como por ejemplo la actúa en otro sitio, ¿no?
cuenta de que tenemos dos fármacos comunes, diazepam y diazepam. Yo mi diazepam no lo uso desde que salí de la universidad, ¿ya? Porque el compuesto que era propionidicol, creo que es el compuesto aceitoso, el diazepam, la verdad lo hace doloroso, intramuscular, lo tienes que poner muy lento, con cuidado endovenoso, ¿no? Las únicas veces que he usado diazepam cuando todavía estaba en pregrado era cuando hacía guardias y tenía un paciente con convulsiones y lo ponía intrarrectal. Es la única vez que he usado también diazepam fuera del contexto universitario. Ya cuando estoy en pregrado, ya egresado básicamente, la verdad nunca más toqué diazepam porque el lugar que iba era el midazolam. Es una molécula más estable, es totalmente líquida, lo ponen intramuscular, lo ponen endovenoso, ¿no? Es más predecible las reacciones que vaya a tener, no es tan doloroso. Es la diferencia entre la teoría, porque en realidad el mecanismo de acción sigue siendo el mismo. Veis que no va a variar. Y las dosis también son las mismas, de 0.1 a 0.5 miligramos kilogramo. Este fármaco tiene mucho metabolismo hepático, por lo cual no está indicado en pacientes que son gestantes o pacientes con enfermedades hepáticas. ¿Sí? Porque el metabolismo va a estar más tiempo en el cuerpo y se va a tratar. Y eso trae como consecuencia que las dosis que yo coloque van a causar efectos clínicos más severos de lo que yo había pensado. En caso de las gestantes, puede ser una depresión de los cachorros, porque los cachorros todavía no tienen el hígado maduro, por lo cual se demoran en metabolizar este fármaco. Y los pacientes hepáticos, ¿no? Lo mismo que los jóvenes, el paciente hepático, pues también no puede metabolizar el fármaco, va a estar más tiempo en sangre y como consecuencia vamos a tener este paciente pues, con una depresión más prolongada. ¿Sí? Contraindicado, ojo, contraindicado no significa que no se pueda dar, dice contraindicado hay que tener advertencia cuando usas estos fármacos. ¿Sí? Advertencia, mucho ojo y las decisiones son bajo tu responsabilidad al colocar este fármaco. Listo. Puede aumentar su sedación junto con algo agonista como opioide. Se pueden usar los tres juntos que se mencionan, benzodiazepina, algo agonista, opioide. Se puede usar benzodiazepina como opioide o con alfa-agonistas. Tener cuidado porque en pacientes sanos o en pacientes jóvenes si se usa de manera unilateral, o sea, solo un fármaco o se aplica de manera rápida, podemos tener las reacciones paradojales, ¿no? Delirio, excitación, euforia, porque este fármaco al actuar en el sistema límbico desinhibe el comportamiento. Significa que es como el perrito ya no se regula por el miedo que tiene y comienza a salir su instinto de supervivencia y se va a poner agresivo, va a querer morderte. Son los reacciones paradojales, se llama esto, más común en gatos. En gatos hay videos incluso de chistes de eso donde se coloca midazolam en felinos y el felino se pone furioso, eufórico, agresivo, te muerde, no lo puedes ni tocar por unos minutos porque después, pasados los 15 minutos, se va a sedar. Pero créeme que tratar de tocar a ese paciente lo vas a querer meter en la jaula, te vas a acercar y se va a lastimar porque va a estar saltando y es feo. Así que en felinos no lo pongan nunca solo, siempre colóquenlo junto con un opioide y en pacientes que sean a partir de hasta 3 en adelante, ¿no? Incluso lo mencioné en la lectura, que el paciente de hasta 3 en adelante puede ser midazolam, puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque no tiene un impacto cardiovascular, o sea a nivel cardíaco no afecta mucho, no cambia mucho el gasto cardíaco ni las presiones. Eso puede llevar a que sea favorable en pacientes gerontes o en pacientes con alguna condición de patología. De ahí los alfa-2 agonistas, ¿no? Fenmetromidina, silacina y metromidina. Actualmente la silacina no se usa mucho, ¿no? Ustedes donde trabajan todavía usan silacina. Sí, ¿no? Hay drenajes que todavía usan silacina en general a nivel Lima, hablo de Lima en general y provincia en quiere decir, ¿no? Yo mismo silacina yo lo uso hace, bueno, más que cuando doy clases nomás, no sé, es más de silacina.
el paso o la señal hacia el sistema nervioso central. ¿Cómo lo hace? Inhibiendo la liberación de noradrenalina, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ya lo hemos explicado, pero las otras, ¿no? Al interferir con la liberación de noradrenalina, comienzas a deprimirte, ¿sí? Y comienzan esos efectos sedativos y también los efectos analgésicos. A nivel periférico causa la vasoconstricción inicial que ya hemos mencionado muchas veces, que como consecuencia el corazón va a causar una bradicardia refleja, ¿no? Aquí lo menciona. La gran desventaja de este fármaco es que después de cierto tiempo esta vasoconstricción se va a ir, ¿no? A los 30, 40 minutos se va a ir, depende de la dosis que hayas usado. Pero esta bradicardia no va a desaparecer. Entonces el paciente se hace predispuesto a crear un bloqueo atrioventricular y una hipotensión, ¿no? Se queda observando. Todo esto igual va guiado, depende de la dosis y es independiente de cada paciente. Eso también es importante. Y la combinación de fármacos que tengas con ello también. ¿Sí? A nivel metabólico va a causar hiperglicemia, por lo cual no está indicado en pacientes con diabetes, ¿no? Porque va a inhibir la secreción de insulina, entonces, obviamente, ¿saben por qué? En algunos pacientes que tengan cualquier problema con hiperglicemia, por ejemplo, algunos endocrinos como Cushing ya avanzados, también puede estar indicado el alfa-2 agonista, ¿sí? Cushing avanzados o no estables también. A nivel gastrointestinal puede causar vómitos, por eso es importante que estén en ayuno, ¿sí? Para que si en caso tuvieran algún tipo de regurgitación, por así decirlo, solo sea contenido estomacal sin ningún tipo de alimento. Sus interacciones como opioides van excelente. De hecho, es una de las cosas que a mí me encanta, combinarlo con cualquier opioide. Si es un paciente dolorido, lo combino con un mupuro. Si es un paciente que quiero sedarlo muy bien, con un procedimiento doloroso, lo combino, pero lo quiero sedar y el procedimiento no es doloroso, lo combino con un capa, por ejemplo, butorfanol, ¿no? Entonces, una combinación con un opioide va excelente. Con anestesios generales se reduce el CAM, esto lo vamos a ver en anestesia inhalatoria. El CAM es básicamente el porcentaje, vamos a resumirlo por ahora, la capacidad que tiene el insuturano para dormirte, ¿no? En inhalatorio no vamos a hablar de miligramos de CAM, ya hablamos de CAM 1%, CAM 2%. Entonces, la alfa-2 agonista, al igual que otros MPAs, tranquilizantes que han leído, tiene la capacidad de reducirte el CAM, o sea que el porcentaje que vamos a usar en el inhalatorio va a ser menor a lo que usarías cuando no usas estos fármacos. ¿Sí? Con la ketamina es una combinación clásica de anestesia balanceada, porque la ketamina tiene un efecto, ligero efecto cronotrópico, o sea, sube un poquito la frecuencia cardíaca. Entonces, se postula, porque no hay nada confirmado hasta ahora, que podría evitarte estos cuadros de bloqueos o de bradicardias marcadas. Es una postulación, no todavía no hay nada que ver. Y los con atropina, en realidad ya el uso está desactualizado en este tiempo, porque justo, si tenemos un paciente que está con vasoconstricción todavía y le queremos revertir la bradicardia, ¿no? Podemos causar una hipertensión, ¿no? Debido a cambios del aumento de gasto cardíaco con vasoconstricción periférica. Por eso la atropina solo se usa cuando veamos signos de hipotensión, ¿ok? O una bradicardia ventricular de grado 2, tipo 2, si no tuviera un tipo de vasodilatación marcada. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso con el uso de atropina. Por eso el Ketaxil es un fármaco que no se debe usar. El Ketaxil, creo que ustedes lo conocen, que viene ketamina, silacina y atropina. Es totalmente inservible, básicamente, para el sistema del paciente. Entonces acá están las tres fármacos que usamos. Nosotros vamos a usar este de aquí. Tenemos estos dos. Le vamos a poner solo con ketamina, ¿sí?
Por ahí podríamos trabajar con la silacina, tal vez para hacer un poquito más real el contexto que tengan. Pero créeme que actualmente conseguir una ampolla de Benedetto no te va a costar más de 200 soles. Una ampolla de 10 milímetros, y me costó a mí una ampolla de me dura un mes, ¿no? Así que alguien que no hace anestesia le cobra incluso mucho más. Y suele ser mejor que estos de aquí. ¿Sí? Así que cuando salgan de acá, puedes hacer un esfuerzo de comprarse una ampolla de fentonina que podría ser mejor, ¿no? Con el tema de sedaciones, manejo de dolor, entre otras cosas que estén buscando. Bueno, luego tenemos los opioides, que ya sabemos que vamos solamente a trabajar con los receptores muy K, ¿no? Siendo los MU lo más usado para manejo de dolor y siendo los kappa con más influencia a sedación. ¿Sí? Entonces, la gama no es tan alta, así que de hecho ese grupo tal vez es uno de los más grandes que hay dentro del contexto de medicina veterinaria. Y lo más común es, en realidad, Perú son fentanilo, que no es legal en uso veterinario, así que tengan cuidado, butorfanol, que sí es legal, uso veterinario, morfina, que no es legal en uso veterinario, namorfina, tramadol, petilina y buprenorfina, que ya entró al mercado, pero todavía no es de uso común. Por el costo, son legales. Metadona también, no lo he puesto, pero yo tengo metadona y lo uso para ciertos casos, ¿no? Que es un MU legal, ¿no? Pero los de uso regular, como el fentanilo y la morfina, no son de venta legal. Así que ten cuidado con estos fármacos. Si que te encuentras con una ampolla de estos, te pueden meter 8 años a la cárcel, de policía. Así que tengan cuidado, pues, porque es tráfico de narcóticos. Sí, es totalmente ilegal. Así que tengan cuidado a quién se lo compra, número uno, porque yo lo compro también, porque hago las anestesias. Y número dos, tengan cuidado en no mostrarlo visualmente, ¿no? Acá trabajamos, pero yo cada vez que abrimos un paco tengo que estar firmando que cuánto hemos usado, de fentanilo, cuánto hemos usado, o sea, está bien regulado. Así que no tanto como en Chile. Como mis colegas de Chile, no sé si han visto a veces en Chile encontraron ampollas, ¿no? Bueno, en Chile es mucho más regulado el tema de los opioides. Profe, ¿y qué es lo indicado entonces reemplazando el Para reemplazar el fenta, lo indicado es usar ¿tramador? reemplazarlo con alfabos agonistas, bloqueos, hablando de manejo de dolor, metadona. Esperemos que algún día se pueda regular como en otros países. ¿Y por qué no tramador de frente? Porque el tramadol tiene un tema en caninos, no causa tanto efecto analgésico como lo pasa con felinos, por la disposición de los receptores M1. Las moléculas M1, que son justo donde interactúa el tramadol, el canino lo tiene menor, el felino sí. Por eso el felino le pone tramadol y sí, la líquido, ¿no? Al canino no. Pero el canino gerontes, el tramadol se le funciona bien por un tema de biodisponibilidad de estas moléculas, ¿no? Al tener más biodisponibilidad al envejecer, les hace que alivien la analgesia, compararse con mejor. No es tan potente, analgésicamente hablando, solo en caninos. Por eso ya no se postula como un manejo de dolor primario. Pero dentro del BPA lo puedes colocar, también causa cierta reacción. ¿Sí? En la clase de manejo de dolor vamos a hablar de las otras vías de tramadol. El tramadol no solo actúa con los MU, también actúa con los receptores de serotonina y de las radicininas, que es una forma de modular el dolor en perros. Pero solo no te va a ayudar. Tiene que estar acompañado siempre de un AINE o de otro fármaco que vaya a otra de las vías de manejo del dolor. Bueno, morfina, que es muy común, tiene un perfil de analgesia moderado, ¿sí? La verdad es un fármaco muy versátil, muy útil, porque es bien raro que causes una muerte por fin, ¿sí?
Por eso en la guerra, para hacer un ejemplo, muchas personas necesitaban morfina de frente, porque la depresión a nivel cardiovascular no es tan severa como otros opioides, ¿sí? Dentro de la familia con ese perfil analgésico. También porque es muy importante, porque se usa, por ejemplo, en humanos, lo usan para ataques del corazón, para cuando hay dolor previo al paro cardíaco, usan morfina. No hay una depresión tan severa a nivel cardiovascular como el fentanilo, por ejemplo. Entonces es un fármaco, la verdad, muy versátil. Me encanta usarlo en mi MPA. ¿Sí? Lo uso bastante en mi MPA, en algunos pacientes gerónicos y pacientes que me han llegado. Una vez me llegó un perrito atropellado y no sabíamos el peso, trámulo de le agarré en un paciente grande, agarré toda una ampolla de morfina y se lo coloqué y sabía que estaba dentro del rango. Porque el rango, por lo menos en perro, es muy grande, de 0.1 a 1 miligramos kilogramo. ¿Sí? Entonces yo ya más o menos dije, bueno, el perro pesa 50 kilos, tengo una ampolla de 20 miligramos, le colocamos toda la ampolla. Por cálculo, vamos a tener aproximadamente 0.2 miligramos, 0.5 miligramos. Esto es dentro del rango. Para el manejo, en este caso, un ejemplo de un escenario en el cual usé la morfina para el manejo del dolor inmediato. Versátil, sí, es muy, o sea, tenemos buena analgesia, también tiene buen efecto sedante, pero hay que tener cuidado porque pacientes que no están con una condición tipo ASA 3 en adelante, también pueden causar euforia si son usados solos. ¿No? En este paciente que les conté, yo lo usé porque el paciente estaba dolorido, pero estaba igual medio débil. Lo usé para el manejo de dolor rápido y de ahí luego ya le pusimos la guía y estabilizamos lo demás. Pero a veces, en pacientes de ASA 1 ASA 2, si lo usan solo, puede causar euforia. ¿Sí? Así que tengan cuidado. Efectos, bueno, tiene mucho daño hepático y presión renal, porque es un fármaco que dura 4 a 6 horas, a diferencia de los otros MUF, ¿sí? Del MUF del fentanilo, que dura endovenoso, dura 15 minutos más en sangre, o sea, la ejecución es más rápida. Así que tenemos que tener cuidado en pacientes que tengan pues, ciertas condiciones hepáticas. Otro que este fármaco libera histamina. Entonces, pacientes con antecedentes de alergia, podemos tener un ataque alérgico, un shock anafiláctico por liberación de histaminas. Pacientes con mastocitoma, por ejemplo, ¿no? Lo que se como mastocitoma, que la característica del mastocitoma es que libera mucha histamina. Entonces, si ponemos este fármaco para aliviar el dolor prequirúrgico en una cirugía con un paciente con mastocitoma, vamos a empeorar el cáncer porque vamos a liberar histaminas, más histaminas. Y este fármaco libera histaminas y el paciente tendrá shock anafiláctico de todas maneras, o después de la cirugía tendrá un shock anafiláctico. Así que, mucho cuidado con pacientes que tengan estos escenarios de liberación de histaminas, alergias, mastocitomas y algunas otras condiciones. ¿Sí? Listo. Causa hipocapnia y como todo tipo de opioide, ¿no? Debido a la depresión central de la recitación. Como consecuencia, también causa un aumento de la presión intracraneal, por consecuencia de aumento del CO2 arterial, debido a una disminución del drive respiratorio. Igual que el drive respiratorio es la capacidad de trabajar de los músculos respiratorios intercostales. Y cuando escuchan drive respiratorio, básicamente es la capacidad de inspirar y de expirar. Los MU suelen endurecer estos músculos, por así decirlo. Fentanilo, morfina, pueden endurecerlo y tienes un paciente que te va a respirar con el abdomen, con el diafragma, porque los opioides MU pueden alterar la función de estos músculos inspiratorios y no van a trabajar por un tiempo. Así que también tengan cuidado en esa parte. ¿Y qué hago si me pasa? Pues ventilas por ello. Respiras por ello. No es una apnea como tal, pero tienes que apoyarlo. El fentanilo, que lo hemos visto endovenoso, pero también de manera intramuscular, es 100 veces mayor que la morfina. Por eso los efectos respiratorios y efectos cardíacos pueden ser más marcados con el fentanilo. ¿Sí? Pero igual sigue siendo un fármaco muy predecible. ¿Ok? Entonces, la verdad, los opioides MU son fármacos muy predecibles. Así como te dice la literatura,
son los únicos efectos que vas a poder ver, ¿no? Vamos a tener un efecto más raro, o por lo menos por la morfina y el fentanilo, perdón. ¿Sí? Esa absorción lenta, vía intramuscular, puede durar hasta 40 minutos, una hora, y vía endovenosa dura poco, dura 20, ¿no? Media hora, dependiendo pues, de la acumulación de este fármaco, ¿no? Reduce necesidades de riesgos generales y solo también puede usarse en excitación. Dosis va de 5 a 10, literatura muestra hasta pacientes con 50 microgramos por kilogramo minuto, pero la verdad, en una buena MPA y en una buena manejo del dolor multimodal, solo vas a usar 5, a lo mucho 10. Yo he usado 10 un par de veces. Lo malo es que a partir del 7.5, 10, se va a entrar en paro respiratorio de todas maneras, así que tienes que respirar por él. Bueno, si tienes ventilador mecánico, lo puedes hacer. El butorfanol, un fármaco muy noble, muy usado en medicina de menores y en medicina exóticos. Ya les comenté, ¿no? Que una de las capacidades del butorfanol, por lo menos en otras especies como las aves, la vía capa modula el dolor bastante, ¿no? A comparación de nosotros, inclusive. Por eso en aves siempre van a haber butorfanol. Fármaco legal, por decirlo, lo van a encontrar en varias empresas que vendan fármacos. Es un buen sedante, ¿no? Tiene baja de presión respiratoria. Por eso en pacientes con diestrés, ¿no? Que se ahogan, por ejemplo, pueden usar muy bien el butorfanol sin ningún tipo de problema, porque a nivel cardiovascular y a nivel respiratorio el impacto es menor de los otros fármacos mencionados. Dura de 3 a 4 horas, ¿sí? Tiene efecto, no lo he puesto ahí, pero tiene efecto al oxígeno. Van a ver que algunos cardiólogos, cuando tienen mucha tos, o incluso cuando he tenido consultas neumológicas, me preguntan que de tos para la crisis le pongo butorfanol de la tos, porque también es antitussígeno, ¿sí? Broncodilatador también tiene otro efecto que no está en el ligero broncodilatador. Es un fármaco, la verdad, muy noble, un fármaco del cual yo creo que no, los efectos secundarios que van a marcar que es la depresión respiratoria, tendrías que pasarte de este rango, se puede pasar ese rango, ¿sí? Estas son recomendaciones, ¿sí? Digo que ¿puedo ponerlo más? Sí, puedes ponerlo más, definitivamente, pero te atiendas a tener más efectos adversos marcados, ¿sí? Yo he puesto pacientes hasta 0.5 miligramos de butorfanol una que otra vez en pacientes pero muy eufóricos, que necesitaba quedarlo por mucho tiempo, y no va a pasar nada, pero es un tema de evaluar el contexto siempre del paciente, ¿no? Eso sí tengan en cuenta. Claro. La meperidina, un fármaco, la verdad no soy muy fan de este fármaco, meperidina o meperidina, ¿sí? Es un MU. No soy muy fan de este fármaco porque produce liberación de histaminas, más severa que la morfina incluso, y es menos potente que la morfina, ¿sí? Siempre van a ver que toman como referencia a la morfina como un punto medio, y de ahí encima el fentanilo, el fentanilo, y abajo pues la meperidina. El butorfanol también está un poquito abajo de la morfina. Entonces, al liberar más histaminas puede incluso causar angioedemas, o sea, como unos círculos enrochadísimos el paciente. La verdad, de todas las veces que lo usaba, me ha pasado solo una vez en un gato cuando lo puse justo endovenoso. Gran ventaja es que dura poco tiempo, ¿sí? En cualquiera de las vías que uses, la verdad duran hasta 5, de 10 minutos hasta una hora si usas intramuscular. O sea, a comparación de los opioides que causan sedación, dura poco. Si lo comparamos con el butorfanol, si lo comparamos con la morfina, que duran 4 o 6 horas cada uno, este máximo dura una hora. Y incluso a veces minutos. Pero tiene un buen efecto sedante. Así que es para tener en cuenta bastante también, si les interesa la medicina. La verdad no soy fan de ese fármaco. La metadona, también si es legal. Sería, por ejemplo, este sería un ejemplo de usar un fármaco de manera legal. La metadona potencia mayor a la morfina, no llega a ser como el fentanilo, pero es morfina. Afinidad con receptores muy capos, o sea que también tiene efecto sedante, obviamente más con los MU. Actúa en dos vías. No solo actúa en los
los MUN, sino también por receptores NMDA. O sea, tienes dos vías de acción, del manejo del dolor y de un efecto sedante. Es el único de los fármacos que puede causar bradicardia porque también aumenta la presión arterial, hablando de la familia de opioides. Todos los opioides que hemos visto, ninguno causa aumento de la presión arterial. Este sí causa aumento de la presión arterial y como consecuencia bradicardia. Mucho cuidado entonces en pacientes que tengan problemas de depresión, ¿no? O problemas renales, por lo mismo como la presión. Las dosis son muy amigables y cuando lo apoyan pues potencia la CEPRO y los alfa-2 agonistas, ¿no? Ten cuidado con los alfa-2 agonistas cuando usamos pues porque puede haber una bradicardia más marcada, ¿no? Debido a que también está aumentando la presión arterial. Es ligera, no tan fuerte como un alfa-2 agonista, pero tenerlo en cuenta en pacientes críticos. Yo lo uso bastante en pacientes críticos porque no me baja la presión cuando estoy buscando que no se desequilibre pues, el tono vasomotor. Profe, pero si aumenta la presión arterial, ¿por qué también produce bradicardia? ¿Ah? Si aumenta la presión arterial, ¿por qué también produce bradicardia? Porque por un tema de compensación. La bradicardia no está marcada como cuando usas fármacos agonistas, pero si lo combinas con el alfa-2, que es una combinación excelente para el manejo del dolor y para una sedación buena, puede que tu bradicardia sea más marcada y más prolongada. ¿Sí? Entonces con la metadona no es tan marcada. No, no está marcada. No las dosis que están ahí recomendadas. Gran desventaja es el costo, ¿no? Una ampollita te da costando 700 soles como mínimo, una buena oferta, y tiene 10 milímetros. Así que es por ahora la gran desventaja, ¿no? El costo. Algunos veterinarios la cobran por mililitro, por ejemplo, ¿no? Por dosis. Te sacan el cálculo y lo voy a mostrar, como ya yo pagaba anestesia, está incluido dentro de mi precio, pero trato de evitar el uso, ¿no? Me lo guardo para ciertos pacientes. Hay pacientes pequeños, un paciente grande, un centímetro y se te va todo. Lo bueno es que ahora es más fácil de conseguirlo. Antes tenías que esperar a uno que se vaya a España, luego que se vaya a Brasil, que lo traiga, ¿no? Pero ahora puede haber colegas solamente anestesistas que venden. Pero el precio sí, 700, 800, hasta 1200, seguro que la disponibilidad del mercado. Si ven que hay muchos, va a estar barato. Si ven que unos cuantos tienen, va a estar más de 1000 soles. ¿Ah? Sí. No importa, eso sí puede ser uso veterinario, que no habría problemas ni con la fuera. No, veterinario. Tramadol, análogos típicos de la codeína, el efecto analgésico es mucho menor a la morfina porque la codeína es un manejo de casi nada. Su efecto analgésico no es por la interacción que tiene con los receptores MUN, sino es por la inhibición de la recaptación de la norepinefrina básicamente, ¿sí? Lo que hemos mencionado con los agonistas, y de la serotonina, que están involucrados en la excitación del paciente y la expresión del dolor. Básicamente el tramadol, su efecto que se usa es para modular el dolor y apoyo de sedaciones. Además, solo no hace nada. Hay que tener cuidado con eso. Pero a nosotros y a los felinos sí les puede causar un gran manejo, un gran alivio del dolor, porque tienen buena interacción con los receptores MUN, siendo nosotros y siendo los felinos. Luego yo nunca he tomado tramadol, pero si alguien acá toma tramadol se le ha dado mucho sueño después. No, vómitos. Vómito. Da vómito. También. Entonces, nosotros tenemos más sensibilidad al tramadol. Somos más sensibles a muchos fármacos, por eso estamos muy propensos a las adicciones también. Entonces, el tramadol es un fármaco que puede variar. La única desventaja que lo vamos a ver en la clase de analgesia es que usarlo por mucho tiempo te puede dar un problema que se llama síndrome serotoninérgico. Como inhibe la liberación de serotonina, o sea, no se va a recaptar la serotonina, esa serotonina se va a quedar en el plasma, por así decirlo, en el espacio. Dejamos de dar tramadol y toda esa serotonina
a captar sus receptores. Vamos a tener un paciente excitado, jadeando, con la taquicardia, todo, porque está totalmente a full. Eso pasa cuando se usa tramadol a altas dosis, por eso ahora se recomienda 1 o 2 miligramos de manera recurrente. Pero en caso de que usaba 4 miligramos por 3, 4 días, 5 días, muy común en felinos, le quitas el tramadol de golpe, ¡pum!, y te pasaba este escenario. Pero si es una dosis de 2 miligramos y lo quitas de golpe, la verdad, no te pasa nada. Así que tened eso en cuenta. Lo vamos a volver a mencionar, hermano, lo hemos manejado el dolor, porque vamos a hablar otra vez de los opioides. La norfina es un fármaco que a mí me encanta. La norfina puede tener dos perfiles importantes. Muy aparte que es ilegal, importantísimo. Tiene mala analgesia somática, pero muy buena visceral. Sí, eso hay que tener en cuenta. El butorfanol también tiene buena analgesia visceral, porque me voy a mencionarlos. Dentro de los órganos, en la cápsula de los órganos, hay muchos receptores kappa. Entonces, al haber muchos receptores kappa, justo estos fármacos interactúan con estos receptores, causando la analgesia. ¿Sí? Por eso tiene buena analgesia visceral. No buena, no es que sea la mejor, pero es buena. Es mayor a la somática, o sea, la piel. Hay que recordar que lo que duele del órgano no duele en sí el órgano, el parénquima, ¿no? Sino duele cuando este crece y se presiona con la corteza, ¿no? Si te duele el riñón, tienes una hidronefrosis, te duele porque la corteza comienza a apretar va a ceder la corteza de alguna manera, pero aprieta el riñón y eso causa mucho dolor, lo mismo que el hígado y lo mismo que otros órganos. Si tú agarras, cuando llegue cirugía, pinchan el intestino no genera un dolor como tal. No lo que está alrededor y todos los nervios que están ahí sí generan dolor. Así que ten en cuenta eso. Por eso es que los fármacos kappa, los que tienen buena analgesia visceral, es que tienen una buena interacción con los receptores kappa que están dentro de los órganos viscerales. Es un fármaco, la verdad, que su depresión respiratoria es baja, así que ahí empezamos bien. Tiene poca depresión cardiovascular también ese fármaco. Y tiene un efecto muy similar a la naloxona. Era naloxona, perdón. Naloxona. Que la naloxona es el fármaco antídoto para los MU, básicamente, para los opioides, ¿no? Este al tener un efecto similar a la naloxona, podemos revertir, entre comillas, por así decirlo, los MU. Por ejemplo, yo a veces pacientes que he tenido cirugías largas, o incluso ahorita que estaba en cirugía, pacientes que se me VIH, bueno, ya sé que los chicos a veces no controlan bien sus dos porque están aprendiendo a manejar dolor, todavía se ponen bolos de fentanilo, bolos de fentanilo, se acumula y se puede levantarse. Yo cargo 1 miligramo de nalurfila, se lo coloco lento y el paciente se levanta. Actúa como una especie de reversor. Incluso tiene más ventajas que la naloxona, primero porque la naloxona está carísima, una ampolla de 1 centímetro de estas 400 soles. Muy aparte que es carísimo, es poco frecuente. Si lo tienes que comprar también a escondidas porque no es de venta legal. La gran ventaja es que la naloxona te quita el dolor. No te quita, la naloxona te quita te quita la analgesia, perdón, te produce dolor. La norfina no. La norfina tiene este efecto ligero a la oximorfina, o sea, tiene un ligero efecto analgésico. Muy similar a la morfina, incluso llega a ser. Si llega a estar al mismo nivel. O sea, un poquito mejor. te levanta adormecido, prácticamente. Te levanta adormecido, sí. Básicamente eso. Entonces, es bueno tener, y lo puedes usar como sedante, obviamente, que si usas esto como sedante y quieres entrar a una anestesia muy dolorosa, la vas a pasar pésimo. ¿Sí? Tener eso en cuenta también. Incluso en la lectura menciona, ¿no? El uso de butorfanol, de estos fármacos que no son MU, que son agonistas, lo puedo usar en el LPA, claro que sí, me va a ir muy chévere, pero si es una cirugía muy dolorosa, me va a quedar muy limitante. Entonces, como si te vas a sentir mucho dolor, incluso, pero le pongo fentanilo, no vas a poder porque la molécula del butorfanol está ahí, ¿no? Y vas a estar en un 50% de lo que el fentanilo puede dar, por ejemplo. No puedes usar más dosis de lo que debes. Si usas más dosis de lo que tú piensas, comienzan a aparecer más efectos secundarios, ¿no? En caso de que uses solo un fármaco, porque si usas una gama de fármacos, manejan bien el dolor por diferentes vías. Ahora, de lo que hemos conversado, tenemos el flunasemib, el etranacol como antídotos
y la iomina, ¿no? Flumazenil para los alfa-2-agonistas, perdón, para los benzodiazepinas, diplemazol y iomina para los alfa-2-agonistas, ¿no? El ideal es el diplemazol, ¿sí? A buena hora, pero nosotros tenemos aquí en la universidad el uso del diplemazol. Es caro también, ese sí es caro. Este debe estar 5 soles, no lo vale, pero bueno, sí lo vale, no es que no sea malo, pero lo usaría o lo uso básicamente cuando tengo intoxicaciones o reacciones que no produzco por los alfa-2-agonistas. La iomina es una forma más indirecta, no es tan precisa como la diplemazol, porque estimula el sistema nervioso central e incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿sí? Por esto se usa para revertir, entre comillas, los alfa-2-agonistas. ¿Cuál es la diferencia entre diplemazol y iomina? Bueno, con el diplemazol te vas a levantar el paso, con cariño, básicamente. Y la iomina es como si te tiraran una cachetada para que te levantes. Entonces, ponemos el ejemplo, ¿no? El contexto para ver. La iomina te puede levantar de manera brusca, no siempre. Depende de la gama de fármacos que hayas aplicado antes. Pero el diplemazol, independientemente de si has usado otros fármacos o no, junto con la metobina, es un levantar mucho más amigable, ¿sí? Hay que tenerlo eso en cuenta. Bueno, también hemos conversado un poco que se postula también que el flumazenil puede revertir ciertos efectos de isoflurano o de otros fármacos que actúan con los GABA en general. Y la iomina también te puede interferir con el mecanismo de acción de otros fármacos que te ayuden a la sedación. Así que tener eso en cuenta. Acuérdense que la iomina no es que vaya al alfa-2 como lo hace el diplemazol. La iomina estimula el sistema nervioso central y es donde tiene su acción de despertar o de revertir estos fármacos. Así que podría interaccionar también reduciendo el efecto de otros fármacos que a veces no es lo que están buscando. Por ejemplo, el paciente agresivo probablemente se levante agresivo y a veces no lo busca. Probablemente, porque también depende de una gama de factores. Bueno, uno de los fármacos que es la gabapentina, que actúa básicamente por receptores de glutamato, que he puesto, porque no está en la lectura tampoco, pero actualmente se le considera bastante, especialmente en pacientes agresivos y felinos, ¿no? Se usa bastante en felinos como consulta cat-friendly o antes de un procedimiento. Tiene buen efecto, bueno, reduce la transmisión excitatoria, ¿no? Por glutamato y canal de calcio, por lo cual podría apoyar a la aplicación de otros fármacos y gran ventaja también tiene un buen efecto analgésico cumulativo. O sea, en pacientes que tienen mucho dolor, la gabapentina, al ser un analgésico neuropático, básicamente que ayuda a los dolores pero muy severos que tienen que ver, que están involucrados en el sistema nervioso central, o que va a haber una alteración en alguna de estas capas de manejo del dolor, puede ser interesante su uso prolongado. Tengo pacientes con dolores crónicos en algún momento, bueno, cuando veía aquí, que ya no tengo pacientes, pero cuando tenía pacientes, les he mandado gabapentina por 6 meses, ¿no? Para artrosis severas, mientras que buscaban otras funciones. Y nada, tenías que encontrar el hígado y no básicamente para que no pase nada. Entonces, ¿qué uso en mi paciente? ¿Sí? Si muy bien, van a ver, ya he leído que hay un rango de miligramos kilogramos. Y la gran duda, la gran pregunta siempre es ¿cuándo uso lo máximo, cuándo uso lo mínimo? ¿No? En realidad no hay una respuesta exacta, y no hay literatura que te diga vas a usar esto, en tal escenario. Pero sí hay recomendaciones. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta lo que es individual en cada paciente, el carácter, ¿no? La edad, la patología, el procedimiento y el grado de dolor. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que de repente en pacientes que son jóvenes, ¿no? Que son pacientes para una ecografía, pero son agresivos, tal vez no me vaya con fármacos que generen analgesia, sino que generen sedación. Entonces, ¿qué optaría? Por ejemplo, optaría por glofenol, uno de ellos, optaría por acepromacina si tengo tiempo, o por alfa-2 agonistas, ¿sí?
Pero es muy agresivo. Bueno, uso la dosis tal vez bordeando de la mitad a lo máximo. Si quiero usar solo dos. Si quiero integrar otro fármaco, voy reduciendo las dosis. No hay algo exacto, pero acá tengo una gama de fármacos que yo he usado, que recomiendo ciertas combinaciones, lo tienen ustedes en sus diapositivas, que pueden variar, o sea, no es que tenga que ser así. Acepromacina con fentanilo en este rango de dosis, que me va a durar de 10 a 15 minutos, nada más, pero igual tengo que darle el tiempo, ese es el tiempo máximo que va a durar el efecto máximo. Pero al hacer la ceprifenta van a necesitar como mínimo 20 minutos para presentarlo. O sea, voy a tener 20 minutos y le pongo el fármaco para presentar los efectos clínicos, el efecto deseado recién. Después de 20 minutos se hizo, voy a tener una ventana de 15 a 20 minutos. Después el fentanilo se va a ir y va a quedar solo la cepromacina. Entonces, ¿en qué lo puedo usar? Bueno, en ecografías, en manejo de pacientes que pueden estar muy alterados, ¿no? Y de verdad, lo que puede suceder, pacientes se pueden hipotensar, me pueden causar hipotermia. Otra cosa que tener en cuenta, que tiene leve analgesia, así que tal vez en un paciente muy dolorido no sería una buena opción. No es emético, sí, da ventaja, o sea que no produce emesis, porque la cepromacina tiene cierto efecto antibiótico y causa una sedación de leve a moderada, o sea el paciente va a estar con la cabeza erguida y puede reaccionar, así que tengan eso en cuenta. ¿Sí? Pueden aumentar la siembra, pero la verdad es que no habría muchos cambios. Otros, esta combinación me encanta, un opioide con una benzodiazepina, es una cosa que me encanta bastante, midafenta, lo mencionan en la lectura incluso, ¿no? Me puede dar una sedación de 15 a 25 minutos, hasta media hora, depende del estado, ¿no? Lo uso en pacientes descompensados, ¿sí? Porque no hay una alteración fuerte en el sistema cardiovascular. Lo primero, o yo recomendaría, es que coloquen, incluso siempre lo coloquen combinado. Pero en la lectura menciona que primero coloquen el opioide y luego la benzodiazepina, después del uso. Yo lo pongo combinado. Nunca, lo que sí nunca pongan, cualquier dosis válido, nunca pongan la benzodiazepina primero. ¿Sí? Porque puede que el paciente sí le haga una reacción paradojal, o sea, que se ponga a delirar. O sea, nunca ponga primero el midazolam. El midazolam, ¿no? O combinado, primero el fentanilo. Yo lo pongo combinado, al mismo tiempo. O sea, una sola jeringa. Acá es combinado. O sea, lo pongo en una sola jeringa y lo pongo al mismo tiempo, por así. Pero la lectura menciona que lo pongo primero el opioide y después la benzodiazepina. Ajá. O bueno, en el caso de uso de flores descompensados que son agresivos, ¿no? Que no se dejan hacer. Usaría solo para ecografía. Para inducir anestesia también. O para inducir a pacientes con resonancia. Me encantan los pacientes descompensados. Le pongo, me sale algo mal, le pongo flumazenil y se levanta ahí. No pasa nada. Una de las comisiones que también me encanta bastante, todas las comisiones que me encantan, para no decirles bastante rato. Esa acepromacina buto es muy amigable, tiene una buena sedación, porque tenemos dos fármacos que están muy centrados a sedar. Obviamente no tenemos mucha analgesia, tener en cuenta, ¿no? El único que aporta analgesia ahí es el butorfanol. Y de ahí, pues, no hay ningún aporte de otro fármaco. Hipotensión, hipotermia, ¿no? La dosis que pueden usarse, ¿sí? Algunos procesos endoscópicos y tomografías, sin contraste. Medeto, dexmefenta, este lo uso bastante en felinos, para entrar a sedaciones o preanestesia, ¿sí? Porque ya tengo dos fármacos, tres fármacos que manejan bien el dolor. Alfa-agonistas, opioides y NMDA. Y aparte cada uno con su característica propia para causar cierto grado de sedación. ¿Sí? Duración es larga de 30 a 40 minutos, llega a ser una sedación moderada o profunda, si el paciente se va a estar relajado, dormido, ¿no? Una buena analgesia y una buena relajación muscular. ¿Sí? Tenemos cepromorfina, metadona, medeto de esto. Ahí las dosis pueden ir jugando, no les pongo dosis como las anteriores, es que quedan bastante al escenario del
el paciente. Ya saben, tengan en cuenta su estado de salud. Una combinación de las primeras que aprendí bastante es esta acá. MKX, más básicamente, midazolam ketacina. Es una de las combinaciones más cómodas que van a encontrar en el mercado. De hecho, esta combinación yo la usé bastante hace el 2019, la usé bastante cuando hacía campañas de VH. ¿Ya? Entonces quería hacer las cosas bien. Y con esta midacetacina tenía un paciente con un buen manejo de olor, buena trabajación. ¿Sí? ¿Ketamina y celacina? Midacetacina. Es una combinación antigua. MKX lo conocíamos. Eso es uno, lo postuló el doctor Marzuk, un venezolano anestesista, ahora biólogo que radica en México. Lo conozco, es un gran veterinario, es el que enseñó Primo básicamente. Midazolam y también y La gran celacina. ventaja es que es a subdosis de cada fármaco, ¿no? La analgesia puede ser de leve a moderada y la dosis estándar, en las cuales es 0.2 de midazolam, 0.5 de ketamina, o sea, es bajísimo, ¿no? Y 0.2 de silacina, o por cálculo, que es un cálculo que nos enseñó. Si solo quiero sedar, uso 0.5 gramos, solo calculo 0.5 miligramos de ketamina, el resultado de ese número lo multiplico por 2, ¿ok? Y lo que me sale es la silacina. El resultado de 0.5 miligramos de ketamina lo multiplico por 5 y es lo que tengo que cargar de midazolam. Es para no estar calculándolo. Es para hacerlo tipo, para hacer tipo campaña. ¿Sí? O sea, es para calcular rápido los pacientes. Por ejemplo, tengo un paciente de 5 kilos, ¿sí? Vamos a ver. Un paciente de 5 kilogramos, a este le calculo ketamina, ¿no? A 0.5. Me sale 0.025 ml. Este es mi resultado base. A este lo multiplico por 2. O sea, va a salir 0.05 ml. Eso es silacina. Y al otro 0.025, que fue el cálculo de silacina, lo multiplico por 5. Y esa es la medida, 0.12. Entonces yo tengo con un solo cálculo diferentes fármacos. En realidad es una combinación que el doctor nos enseñó. Y bueno, lo usé bastante. Es un buen tiempo, ¿no? La verdad que ya lo uso. Y para procedimientos como VH, duplicaba nada más, ¿no? En lugar de 2 es 4 y en lugar de 5 es 10 para VH. Pacientes enfermos terminan hace 15 años. Si que se puso uno de este, no me también se puso así, con prudencia, ¿sí? Fentanilo lírica, la verdad, este es un bolo de carga, que es el principio de bolo de carga de la infusión FLK que lo hemos escuchado. Así que cuando hacemos un bolo de carga, estamos en un lapso de 3-5 minutos donde el paciente no va a sentir casi nada. Y ketamina. ¿Sí? Se tiene que usar sí o sí endovenoso. No puedes usarlo intramuscular, daño, sí o sí endovenoso. ¿Sí? Ventajoso para pacientes con depresión. Yo lo usaba en pacientes, por ejemplo, cuando trabajaba en la ex clínica Macho Cairo que no existe, venían muchos pacientes para sacarles radiografías de cadera. Entonces el problema es cómo los cedo y los macho rápido, ¿no? Porque la cadera duele, en posición de hacer una radiografía de cadera dolorosa. Entonces ahí comenzamos a usar bolos de fentanilo lidiqueta. Poníamos el bolo lento y teníamos un lapso de 3 a 5 minutos que el paciente no sentía dolor y le posicionamos famático y sacamos buenas placas y se despertaba al instante, a los 3 minutos. La desventaja es que te puede causar dos escenarios y por ahí o tenía mala suerte, se entraba en depresión respiratoria. Por eso lo usan en pacientes compensados, no en pacientes compensados para nada. Procedimientos a veces, si se alargaba un poquito, acompañaba un miligramo de propofol para aumentar el grado de sedación. En vía oral, como sacaba tramadol en gatos, una sedación incluso de leve a moderada, en gatos agresivos, ¿no? Duración de 1 hora a 3. Usualmente se usa como preconsulta, ¿no? O para manejo de pacientes adoloridos post-quirúrgicos, mastectomía
meloxi, potencio el analgésico. Ketanexme o Medeto, ¿sí? Buena para pacientes pequeños o gatos pequeños. Porque gatos y perros pequeños, se habla de tamaño, no de edad. Sí, para de difícil manejo. La verdad es que después de la hipertensión luego viene la hipotensión. Bueno, lo mencioné antes, los adhesivos, ¿no? Se puede dar 100 miligramos gato, no hay mucho de salir de casa. O si quieren una dosis, 20 miligramos por gato. Pero está confirmado por toda la onda cat friendly que 100 miligramos gato le va bien. Tener cuidado en pacientes renales porque se demoran en metabolizarlo. Y puede tener un paciente que se le vaya el efecto de la sedación por la gabapentina 12 horas después o un día después, depende de la enfermedad renal. Lo digo porque lo he visto, creo que me ha pasado una vez. Así que no tengan ningún problema. Vamos a pasar a la clase de neurolepto y antidiuretica. No es tan complicado, neurolepto es parte del NPA. Neurolepto es una técnica de sedación, una técnica de medicación anestésica, que no es nada del otro mundo. Básicamente, ¿qué es? Es la combinación de un opiáceo con una fenolacina, ¿sí? Básicamente, el nombre de neuroleptoanalgesia viene del uso de un neuroléptico, un tranquilizante, con un opiáceo. Uso común. Sabemos que por el efecto del paciente del agente neuroléptico, que es la cepromacina, que tenemos más referencias acá en Perú, el paciente nunca se va a dormir, solo se va a adormecer. ¿Sí? Es básicamente es una sedación ligera, de leve a moderada, no llega a ser profunda nunca. Y siempre está influido por la liberación de categorías del perro o de la mascota. Las combinaciones más comunes son la cepromacina con opioides, azaperona con un opioide, que se usa en porcinos, aquí no, en México se usa bastante, y droperidol con fentanilo, que tampoco es de nuestro regular uso en nuestro contexto. Así que automáticamente lo que tenemos en cuenta es hacerlo con opioide. Y la anestesia sativa básicamente es agregar ketamina o diletamina. ¿Sí? No es otro fármaco, los fármacos legislativos son limitados en la gama veterinaria. Los tenemos como ketamina o diletamina, no tenemos ningún otro fármaco más. ¿Cómo actúan? Bueno, a través de receptores NMDA, ¿no? Disminuyendo la estimulación de estos, ¿ok? A diferencia de los GABA, ¿no? Sabemos que el NMDA está encargado de la excitación, por lo cual necesitan disminuir o bloquearlo básicamente. Y los fármacos más comunes que se usan son la ketamina y la diletamina. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de cómo se llama este fármaco? Soletil. ¿Soletil? Soletil. Soletil. Ya hasta un tiempo que estaba de moda. 2016. Ah, no, en el colegio. Hace 10 años, estaba en el colegio. El Soletil es un fármaco que era una combinación de diletamina, porque ustedes nunca van a encontrar la diletamina sola, siempre se vende ketamina, con un benzodiazepínico, que tampoco es común. Pasó de moda porque hubo muchas reportes de mortalidad por la combinación de esto. La ketamina es un anestésico aislativo. Si lo característico es que inmoviliza al paciente, ¿no? Tiene buena analgesia y infusión continua. En ciertas dosis puede haber aumento de la presión celular, presión intracranial. Si es que no lo está buscando, puede aumentar la frecuencia cardíaca como consecuencia de la presión arterial.
una contracción limitada. O sea, la sístole no es correcta, por eso te reduce el volumen minuto que el corazón puede inyectar. Así que depende de cuántos miligramos de gramo lo uses. Depende de lo que estés buscando. Pero en un paciente tal vez con uveitis, no la estés pensando usar. La presión intracraneal se aumenta también independiente de la dosis, no necesariamente se aumenta por mínimas dosis, por ejemplo. Porque ahí van a haber estrategias actuales que mencionan la ketamina para ciertos pacientes con TEC, que es trauma cefalocraneano. Depende de la dosis también. Dosis, obviamente, no son dosis tan altas, son dosis pequeñas que pueden ser beneficiosas para proteger el cerebro. La dosis que se puede usar, la ketamina, bueno, las combinaciones comunes es silacina ketamina, donde se puede usar silacina de 0.5 miligramos y la keta de 5 a 10 miligramos. Bueno, lo mismo es usar la ketamina, siempre es el protagonista principal, ¿ok? Que es la que va desde con ketamina, variando cada una de sus dosis. La cepro, lo mismo, combinaciones con acepromacina, también pueden darte un buen grado de depresión. Y lo que hemos visto en midazolam ketamina, que es muy común, la verdad yo esto lo uso bastante en pacientes gerontes, o incluso puedo causar inducción con estos pacientes. Característica de la ketamina, de una acción digestiva, es que no vas a perder el reflejo de difusión y no pierdes el reflejo palpebral, por lo cual tienes una protección o una buena ayuda del sistema neurovegetativo, siempre y cuando no uses dosis elevadas, no siempre dosis de 1 a 2 miligramos. Yo no uso 5 a menos que sea un paciente agresivo y que sea intramuscular, por lo menos en mi criterio. Profe, y en el caso anterior, ¿qué se aplica primero? ¿Cualquiera de los dos o puede ser combinado? Ahí es combinado. Combinados. Combinados. Lo malo de la ketamina sola es que te causa rigidez muscular. Claro. Entonces usa la midazolam para relajar la musculatura. Entonces se relaja y tienes elevado. Yo, pacientes críticos, induzco con midazolam ketamina. O sea, no me complico la vida. A veces, pacientes hasta 4, hasta 5, ponerle propofol, le pongo titradento, a veces está de más. A veces lo más sencillo, lo que es predecible para ti, es más fácil. Yo pongo midazolam fenta, ketamina fenta, o sea, son fármacos muy predecibles cómo van a actuar, que no varían mucho, como no hay tanto impacto cardiovascular como la desmetonina, por ejemplo. En pacientes ultra críticos funciona bien, la idea es que va mejorando todo. En un perrito ansioso, profe, midazolam y keta. Depende del contexto. Por ejemplo, midazolam keta es un perro ansioso sano, como Sí. es aquí, no te lo recomiendo. No a dosis, si quieres un grado de sedación, es de dosis alta. Y vas a tener un paciente que hasta se va a dormir mucho tiempo. Profe, ¿y Dexa ¿cómo se llama? Con el tramadol, ¿se puede usar? Desmetomina con tramadol. Dexa. ¿Sí? Desmetomina. No, Dexa. Porque dijo, para un perro, porque dijo que en el caso de los perros no podía usar el tramadol solo. Tenía que ser. No tiene un efecto anestésico. No, que diga, ¿cuál es lo que es? Desmetomina o metomina. Ajá. Sí, claro. El meloxicam también, meloxicam. No te ayuda tanto para el efecto de sedación en ese momento, pero puede potenciar la analgesia. Pero dexmedeto con tramadol se puede. Para la felina funciona bien. En el caso de un postoperatorio en un perro que no se puede sin Pero usar. quizás sí usaría. Ay, Sí sería meloxicam junto con tramadol y los dos y metamizol, por ejemplo, ¿no? Para un dolor más agametina si quieres también. Profe, pero siempre se va a hacer la mezcla de los dos midazolam. Por ejemplo, si fuera midazolam con keta, quiero colocarlo de manera intramuscular. O sea, Sí, mezclado sí. o coloco uno y después el otro. No, hay que hacerlo. Vamos a tomar el paso para acabar a 1:40 y de ahí. ahí te responde. Están haciendo largas. Casi. Voy a liberar la última lectura. Esta es la última lectura del C1.
ya está. ¿Es última lectura de ese uno? Sí,